Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. A su letra dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Vamos a leer una vez más. Verso 12 todos juntos, hermanos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cierre sus ojos y digámosle: Señor y buen Padre que estás en los cielos, gracias, Señor amado, porque hemos glorificado tu nombre, Señor, a través de las alabanzas. Gracias, Señor, porque hemos, Dios mío, exaltado tu nombre, Señor. Padre, ahora te pedimos que sea, Dios mío, usted hablando a nuestra vida, Señor. Te pedimos que sea, Dios mío, usted abriendo nuestra mente, Señor amado. Te pedimos, Dios mío, que sea, Dios mío, usted preparando nuestro corazón. Que sea, Dios mío, usted limpiando, Dios mío, nuestra mente, Señor. Y que sea, Dios mío, usted llegando a través de su palabra, Señor, donde está la necesidad. Padre, te pedimos que sea, Dios mío, hoy usted hablando a nuestra vida, y que al salir de este lugar, Dios mío, nosotros podamos salir diferentes de este lugar, Dios mío. Gracias, porque en su misericordia, Señor, usted nos tiene en este lugar. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su lugar en esta preciosa hora. Vamos a ser breve en lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Es cierto, es una noche de vigilia, ¿verdad? Pero vale más un poquito, pero que entendamos bien la palabra del Señor. Amén. La misericordia de Dios para su pueblo es el tema de esta noche a la luz de estos versículos. La misericordia del Señor para su pueblo. Como todos sabemos nosotros, hermanos, en la cual a través de estos versículos nos habla de un pueblo escogido por Dios, un pueblo de Israel, y todos conocemos, ¿verdad?, quién era el pueblo de Israel y de dónde el Señor lo había sacado. Por los versículos que hoy hemos leído, el Señor está pidiendo cosas que nosotros en sí debemos de tener en cuenta, hermano, y obedecer a lo que el mensaje y a la palabra del Señor nos habla hoy en día. Nosotros sabemos y entendemos, hermano, y sabemos la historia de donde el Señor sacó y libertó al pueblo de Israel. El Señor utilizó a un hombre, ¿verdad?, que el Señor utilizó para sacar al pueblo de Israel. Nosotros sabemos bien y conocemos por la historia en donde el pueblo de Israel estaba esclavizado por Faraón, donde este pueblo, hermano, hacía lo que el Faraón decía. Pero hoy podemos entender, hermano, que el Señor tenía un propósito para el pueblo de Israel. Cuando el Señor, hermano, tenía el pueblo de Israel, pues porque el Señor quería hacer entender que Él es un Dios todopoderoso. Que al nosotros saber, hermano, que Él tenía un propósito con el pueblo de Israel. Y si todo esto sucede es porque el Señor quiere que nosotros entendamos la palabra del Señor, y para que nosotros creamos que todo lo que ha pasado y todo lo que pasó es realidad y se vivió una realidad. Porque nosotros, hermano, bien sabemos que nosotros tenemos un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios todopoderoso. Y a ese Dios nosotros servimos, a ese Dios nosotros adoramos. Nosotros entendemos, hermano, que el pueblo de Israel estaba esclavizado. Y el Señor ahí envía a un varón de Dios, un varón que se esforzaba, un varón que estaba lleno del Espíritu Santo, un varón que el Señor utilizó para sacar al pueblo de Israel. Y viene el Señor, hermano, y saca al pueblo de Israel, lo lleva por el desierto. El Señor los guarda, los protege. El Señor les da, hermano, al transcurso de ese desierto, el Señor, hermano, dice la Biblia que por la noche el Señor los alumbraba con una columna de fuego, y por el día el Señor los protegía, hermano, con una nube. Y el Señor dice en su palabra que el Señor, cuando aquel pueblo necesitaba de comida, el Señor les daba de comer. Cuando aquel pueblo tenía sed, el Señor les daba de beber. Porque el Señor tenía misericordia de este pueblo. El Señor sabía con qué propósito el Señor había libertado a este pueblo. El propósito de Dios era de que este pueblo pudiese llegar a esa tierra que el Señor había prometido. El propósito de Dios era que este pueblo cruzara, hermano, para poder gozar de aquellas bendiciones que el Señor tenía preparado.
El Señor ya no quería que este pueblo siguiese sufriendo en ese lugar, sino lo que el Señor quería es sacar ese pueblo de la esclavitud y poder llegar y gozar de aquel lugar que el Señor tenía preparado. Pero al transcurso de estos caminos, el Señor, hermano, empieza a ver que el pueblo es un pueblo que empieza a blasfemar, que el pueblo empieza a renegar muchas veces. Reniega contra el siervo que lo lleva. Muchas veces en sí, aquel pueblo se rebelaba contra el siervo y decía: ¿por qué nos sacaste de allá de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a este lugar? Cuando aquel pueblo miraba la circunstancia más difícil, cuando aquel pueblo miraba el problema más grande, cuando el pueblo miraba, hermano, todos los problemas, quizás todo lo que tenía, las barreras que tenía por enfrente, aquel pueblo deseaba regresarse. ¿Por qué? Porque no quería morir en esa situación, no quería morirse en esa situación. ¿Por qué? Porque, hermano, dice que en aquel pueblo quizás estaban esclavizados. Ellos decían: ¿por qué si nosotros allá teníamos muchas cosas? Allá nosotros podíamos comer, allá nosotros teníamos bebida, y si nos has traído aquí para que el Señor nos matase, mejor hubiéramos estado allá. Pero lo que ellos no entendían es de que el Señor tenía un propósito con este pueblo. Lo que ellos no podían entender es que Dios quería demostrarle que el Señor, que era un Dios todopoderoso, el Señor lo que quería era demostrarle que al Dios que ellos estaban siguiendo no era un Dios que no escuchaba, no era un Dios que no hablaba, era un Dios que sí escuchaba y era un Dios que sí hablaba, porque todo lo que ellos pedían, Dios se lo respondía. Ahora bien, nosotros vemos, hermano, en estos versículos de la palabra del Señor, vemos cómo este pueblo sufrió todo este transcurso. Vieron las bendiciones de Dios, se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra del siervo. Pero ahora vemos, hermano, cuando ellos pasan el mar rojo, el Señor los hace cruzar. Dice la Biblia que en seco los hace cruzar el Señor. Ahí vemos cómo es el Señor de misericordioso. El Señor ahí mata a todos sus enemigos, a todos aquellos que los persiguen. El Señor ahí los mata y llegan a ese lugar, y llegan allá también al frente del río Jordán, a donde están a punto de cruzar y poder heredar la tierra prometida. Y el Señor ahí los detiene por un momento. El Señor los detiene en ese lugar y empieza Moisés, hermano. Moisés había sufrido, Moisés estaba pasando por momentos difíciles, porque estaba luchando y estaba lidiando con un pueblo desobediente, con un pueblo que no podía entender las maravillas de Dios, con un pueblo, hermano, que le costaba, hermano, entender. Ellos tenían que ver para creer de lo que Dios hacía. Ellos no creían muchas veces de lo que Dios era capaz de hacer. Entonces Moisés viene y en el capítulo 9 de Deuteronomio viene y Moisés empieza a recordarles antes de entrar a la tierra prometida. Moisés viene y empieza a recordarles a este pueblo. Si usted va conmigo al capítulo 9 y mire al capítulo 9 y verso 7, si usted está conmigo ahí, dice en el verso 7, dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, dice, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En el verso 9 dice: cuando yo subí al monte, dice Moisés, para recibir las tablas de la piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Nosotros sabemos, hermano, la comunicación que tenía este hombre. Nosotros podemos entender la comunicación que tenía Moisés con el Señor. Era un hombre, hermano, que platicaba con Dios. Era un hombre que hablaba con el Señor. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Y este hombre el Señor había escogido para que pudiese guiar a este pueblo. Entonces Moisés les empieza a recordar. Acuérdense, dice Moisés al pueblo de Israel. Acuérdense de donde Dios nos sacó. Acuérdense, dice, cuando teníamos hambre, dice, el Señor nos dio de comer. Solo acuérdense, dice el Señor, cuando nosotros teníamos sed, el Señor hizo sacar agua de la peña, dice el Señor. Entonces acuérdense de dónde el Señor nos ha sacado. Solo acuérdense cómo el Señor nos ha bendecido, dice Moisés. Ustedes tienen que tener en mente todas esas cosas de lo que el Señor nos ha bendecido. Si no fuera por el Señor, no estuviéramos en este lugar. Si no hubiera sido por su misericordia, no estuviéramos en este lugar. Es que nosotros tenemos un Dios de misericordia. Es que un Dios tenemos que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sabe para qué?
para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos confiar más en ese Dios vivo. El Dios que Moisés adoraba, el Dios que aquel pueblo seguía, es el mismo Dios el cual nosotros hoy seguimos en esta noche. Si es para el Señor, dale ese fuerte aplauso. Moisés les empieza a recordar. Pero antes dice el Señor, aquí hermanos, en el capítulo 10, en la cual estamos leyendo en el verso 12. Dice la palabra del Señor, Él empieza diciendo, ahora nosotros tenemos que hacer algo, dice Moisés. Después de que el Señor, hermano, volvió a escribir las tablas de la ley por segunda vez, es ahí donde nosotros vemos la misericordia del Señor con este pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quería destruir al pueblo. El Señor no quería saber más de este pueblo rebelde. Pero el Señor en su misericordia dijo, voy a volver a escribir esas tablas de la ley una vez más para que mi pueblo me obedezca. Voy a volver a escribirles una vez más. Les voy a dar una segunda oportunidad para que este pueblo se arrepiente. Para que este pueblo sepa que yo soy un Dios que sí puedo perdonar. Soy un Dios que no guardo rencor. Soy un Dios que entre más ellos quizás no me quieren, pero yo los quiero más a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es maravilloso. Ahora viene Moisés y empieza a decirlo en el capítulo 10 y el verso 12 dice, ahora pues Israel, le dice, empieza hablando, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y si yo pregunto hoy en esta noche y hacemos esta palabra de nosotros, y yo vengo y digo, ahora pues, palabra viva, ¿qué es lo que pide Jehová de nosotros? ¿Estamos aquí? Amén. Si yo pregunto de nosotros, es lo que dice el Señor en su palabra, si lo hacemos, porque esta palabra es para nosotros. En aquellos tiempos la palabra era para el pueblo de Israel, pero esta palabra en esta noche es para los que estamos en este lugar. Es porque Dios ha tenido misericordia. Al enemigo no le gusta que usted venga a escuchar palabra de Dios, pero el Señor que lo reprenda en esta noche, porque Él está vencido, Él no tiene poder, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Ahora hagamos la palabra del Señor para nosotros en esta noche. Ya hablamos de dónde Dios sacó al pueblo de Israel. Ya hablamos de dónde el Señor los llevó, por dónde los pasó. Ahora hablemos de nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros hoy en esta noche? Mire, muchas veces nosotros tenemos la costumbre de pedirle todo al Señor. Nosotros le pedimos para que el Señor nos bendiga. Nosotros en nuestras necesidades le decimos, Señor, yo te pido que me sanes. Yo te pido que me des un trabajo. Yo te pido que me saques de mis problemas. Yo te pido XXX lo que usted quiera pedirle al Señor. Pero ahora dice el Señor, ¿qué pide pues Jehová tu Dios de ti? Usted se ha puesto a pensar cuánto usted le ha pedido al Señor, pero cuánto usted está dando para el Señor. Eso es la pregunta en esta noche. ¿Cuánto nosotros deseamos del Señor, pero cuánto estamos dispuestos a hacer nosotros por el Señor? Si vamos a nuestra vida, en la cual el Señor de dónde nos sacó. En Efesios capítulo 2, y ahí adelante dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino Jesucristo y de allá Él los hermanos sacó de la muerte. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Mire cómo dice la palabra del Señor, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y número 1, vamos, dice, ¿qué dice? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo que le dice Moisés. Que pide Jehová tu Dios de ti ahora, Israel, sino que temas a Jehová tu Dios. Vamos al Salmo capítulo número 23 y verso 4. Vamos a leer la palabra del Señor. Alguien que me lo lea en esta noche, para que todos seamos partícipes en esta noche. Salmo capítulo número 23 y verso 4. Aunque pase por valle de sombra de muerte. Salmo capítulo número 23 y verso 4.
Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Mire cómo es la palabra del Señor. Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El temor a Jehová, Dios le pedía al pueblo de Israel que lo temiere, que no tuviera miedo. Hermano, temer al Señor no es tenerle miedo, no, sino es de creerle al Señor. Temerle es obedecerle al Señor, andar en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando usted teme al Señor, hermano, la misericordia nos rodea a nosotros. La misericordia nos rodea. Todo el Señor nos protege, porque nosotros no tememos al hombre, nosotros no tememos a nadie, sino nosotros tememos al Rey de Reyes y Señor de señores. A ese Dios nosotros tenemos. Aleluya. En el capítulo 27 del mismo libro de los Salmos, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando Moisés sacó y empezó a caminar, a él no le importaba qué es lo que había por delante, porque él sabía en quién había confiado. Él sabía que el Dios que le había llamado para hacer su obra, ese Dios le iba a responder en las buenas, en las malas, pero él sabía que Dios iba a estar con él. El mismo Salmo, ¿verdad? Él lo dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando Moisés empezó a caminar, el Moisés, hermano, no vio el peligro, no vio, es cierto, sí había, hermano, pero la verdad, él nunca temió. ¿Por qué? Porque él sabía en el Dios en quien había confiado. Y sigamos leyendo la palabra del Señor, y dice, en el verso, dice así mismo en el verso, dice, que temas a Jehová tu Dios. Otro de los puntos muy importantes, que andes en todos sus caminos. Que andes en todos sus caminos. El proverbista dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero bienvenido, porque usted sabe cuál es el verdadero camino. Bienvenido a este lugar, porque usted sabe cuál y entiende cuál es el verdadero camino, cuál es el mejor camino. Antes, hermano, nosotros andábamos en diferentes caminos. Y solo recordemos de dónde el Señor nos sacó a nosotros. Y nosotros tenemos mucho por darle y agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestra vida. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe de dónde nosotros hemos salido. El Señor sabe de dónde nos sacó. Y Él nos hizo ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Él nos hizo con un propósito, para que nosotros le adorásemos, para que nosotros bendijésemos su nombre. Y por eso el Señor nos tiene en este lugar. Dos puntos importantes que vamos viendo. Dice uno, que no temas, que temas a Jehová, que temas a Jehová. Otro, que andes en sus caminos. Que andes en sus caminos. Otro de los puntos muy importantes que le pide el Jehová al pueblo es de que lo ame. Que lo ames. Eso es lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel. Él le decía, quiero que teman, que temamos a Jehová, que andemos en sus caminos y que lo amemos. ¿Sabe por qué nosotros tenemos que amarle al Señor? Porque Él demostró su amor para con cada uno de nosotros. ¿Dónde lo demostró el Señor su amor? Él demostró dando a su único Hijo. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor, nosotros, por eso que nosotros tenemos que amar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Él vio en usted una mujer diferente, Él vio en usted un hombre diferente. Él lo llamó ¿para qué? Para el servicio de su obra. Él nos llamó y nos ama. Mire, ¿cómo dice el Salmo capítulo? Mire, el Salmo dice que Él no nos ha pagado conforme nuestras iniquidades, sino que son nuevas sus misericordias, sino que Él nos llena de favores y de bendiciones cada día. Él no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestros pecados. Si nosotros tuviéramos un Dios igual que nosotros, hermanos, ¿dónde estuviéramos nosotros?
Pongámonos a pensar como el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. A pesar, hermano, mire, a pesar de que este pueblo de Israel había sido rebelde, a pesar de que este pueblo de Israel había desobedecido las leyes de Jehová, las órdenes de Jehová, pero el Señor tuvo misericordia a como lo tuvo con usted y conmigo. El Señor tuvo misericordia de nosotros. El Señor es grande y maravilloso en misericordia, y por eso Él dice que lo ames, que lo ames, que lo ames. Cuando usted ama algo, hermano, usted no se cansa de decirle te amo. Usted lo que está haciendo cada día es te amo, te amo, te amo, porque lo ama de verdad. ¿O no es así? Así es, no nos cansamos de decir te amo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nos ama, nosotros tenemos que responder con el mismo amor. Si Dios nos amó primero, es porque también quiere que nosotros le amemos a Él. Cuando nosotros amamos al Señor, hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. Cuando usted y yo amamos al Señor, hermano, nosotros no desobedecemos quizás a nuestras autoridades. Cuando usted ama al Señor, usted hace la obra del Señor con amor, no porque lo obligan. Cuando usted hace las cosas con amor, usted viene a este lugar a bendecir el nombre de Dios. Cuando usted ama al Señor, usted viene a este lugar a llenarse de palabra, a llenarse de cuantas cosas que el Señor tiene preparado, a llenarse de bendiciones. Usted no viene a juzgar ni a ver los errores de los demás, sino usted viene a adorar a aquel que le amó primero. A ese nosotros venimos a adorar al Señor. Nosotros acá no venimos a perder el tiempo, sino venimos a aprovechar el tiempo, amar a aquel que nos ha amado primero. Es verdad, hermano. Es verdad, nosotros tenemos un Dios que sí nos ama, que nos ama con todo, con todo. El Señor le da con todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Al Señor Jesús no le importó el sufrimiento. Al Señor Jesús no le importó sufrir por usted y por mí, porque Él sabía que el amor que Él estaba dando era un amor puro y sincero. Ahora, ¿qué clase de amor usted está dando por el Señor? ¿Será que estaremos haciendo las cosas como Dios manda? ¿Será que estamos en este lugar solamente cuando hay necesidad en nuestra vida? Porque hay muchas personas hoy en día que no han entendido lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Hay muchas personas que hoy en día están en una iglesia solo ¿por qué? Para cumplir sus necesidades, para que Dios los sane, para que Dios, hermano, los saque de ese problema. Y saliendo de ese problema, se van de la iglesia, se van a otros lados y se olvidan de aquel que les ha ayudado. Pero gloria a Dios por usted que ha aprendido a amar al Señor de todo corazón. Y por eso es que estamos en este lugar. Nosotros estamos acá no por obligación, hermano. Nosotros estamos en este lugar porque amamos al Señor. Nosotros damos, mire, no me quiero meter en este punto, pero nosotros damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos porque amamos al Señor. Nosotros hacemos la obra del Señor conforme está establecido, no porque nos obligan, sino porque amamos al Señor. Y cuando nosotros hacemos todas esas cosas, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe recompensar a aquel que se esfuerza. Eso es lo que dice. Mire, punto número 4. Que lo sirvas con todo tu corazón. Como dice. Estamos ahí. Gloria al Señor. Que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 cosas importantes lo que se está hablando en este versículo de la palabra del Señor. Y si usted y yo lo ponemos por obra, vamos a ver la diferencia en nuestra vida. ¿Sabe por qué muchas veces estamos como estamos y no avanzamos? Es porque no hemos entendido lo que Dios quiere que nosotros hagamos para el Señor. ¿Qué dice? ¿Alguien me puede leer Mateo capítulo 20, versos 27 y 28?
Gloria al Señor. ¿Qué dice el capítulo 20, verso 27 y 28 de Mateo? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Dice que el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. ¿Para qué nos ha llamado el Señor a nosotros? Para servir, aleluya. Entonces, ¿por qué muchas veces no queremos hacer la obra de Dios? ¿Por qué muchas veces cuando nos llaman y hermano y nos dicen muchas veces, hermano, usted quiere servir allá como maestro de niños? ¿Para qué estamos aquí? Para servir. ¿Para servir en qué? La obra de Dios. Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor de verdad, nosotros no renegamos. A usted le dicen, hermano, ¿quiere usted servir como diácono en este lugar? No, hermano, no estoy preparado todavía, no es el tiempo de Dios. Entonces, ¿para qué Dios lo tiene aquí? ¡Aleluya! Como que no mucho nos está gustando, ¿verdad? Pero es que es la realidad, hermano. Amén. Cuando a las mujeres le llaman para servir como diaconía y de la misma manera. Es que no estoy preparado, hermano. Entonces, ¿y si viene Cristo? ¿Qué quiere ser el día de hoy de usted? De aquí para atrás ya quedó. De aquí para adelante seamos lo que tenemos que hacer. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Que sirvamos. Aleluya. No lo estoy diciendo yo. Recuerde que no le estoy diciendo yo. Y no se enoje conmigo, hermano. Sino es la palabra de Dios. Amén. Si el Señor dice, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Que le sirvamos. Cuando el Señor le está llamando a usted y utiliza a nuestro pastor o a alguien que sea nuestro mayor de nosotros, obedezcamos a la palabra del Señor. Usted y yo aquí no estamos para perder el tiempo, sino para ganar el tiempo. Y si le gusta, bueno, y si no le gusta, también que le tiene que gustar. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Tenemos que empezar a ser diferentes. El Señor aquí le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de Moisés qué es lo que tenía que hacer. Pero ¿usted cree que el Señor les estaba diciendo estas cosas al pueblo de Israel porque el Señor no tenía propósitos con el pueblo? Sí tenía propósitos. Y el propósito de Dios es de que ellos llegaran a heredar esa tierra prometida, donde no era de sufrimiento, sino allá, hermano, iba a ser todo lo que ellos querían hacer, gozar de todo lo que ellos tenían que gozar. Lo que antes no habían gozado, en esta tierra lo iban a gozar, pero antes tenían que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Hermano, no me convence ninguno, fíjese. Es que mire, lo que pasa es que no estamos seguros de lo que estamos haciendo, hermano, y por eso no hay seguridad en nosotros. Nosotros tenemos que actuar con fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto lo que el Señor prometió en San Juan 14. Pero por fe nosotros queremos estar en ese lugar. Por fe nosotros queremos estar en ese lugar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obedecer la palabra de Dios. Ya basta de ser un cristiano sin servicio. No espere que le sirvan a usted, sino usted levántese para servir. ¿Sabe cómo esta iglesia puede llegar a ser, como dice nuestro pastor, la iglesia más grande de Norte Carolina? ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo podemos hacer esto? Empezando nosotros a ser servidores, a servir, a llevar el mensaje. No solo, hermano, nosotros, el propósito de Dios para nosotros es de que nosotros llevemos el mensaje al necesitado, que nosotros ayudemos al necesitado.
que nosotros no vemos de menos a aquel que necesita, aquel que está pidiendo dinero. Miren, nosotros muchas veces tenemos la costumbre de aquellos que están en las esquinas decirle: hey, ¿por qué no se pone a trabajar? Y teniendo papeles y teniendo de todo, y yo que no tengo papeles tengo buen trabajo. Es que Dios está probando para ver cómo usted reacciona en ese momento. Eso es lo que Dios quiere ver, qué generoso es su corazón con el prójimo. Amén. Aquí todos somos hermanos. El que está allá afuera es nuestro prójimo. Amén. Y Dios quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios le pide 4 cosas en esta noche, si Él dice que nosotros le temamos a Él, si Él dice que andemos en sus caminos de Él, si Él dice que lo amemos a Él, y si Él dice que lo sirvamos a Él, y si hacemos esas 4 cosas juntas, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el cambio en su vida, yo voy a ver el cambio en mi vida, y juntos vamos a ver lo que el Señor ha prometido. ¿Le parece bien? Empiece entonces, empecemos desde esta noche. Cuando usted le diga: hermanita, viera que necesitamos maestro y le necesitamos allá, usted diga: amén, hermano. Bendito sea Dios, porque ahí quiero comenzar. Es lo que Dios quiere. Cuando el diácono le digo, cuando el pastor le diga: usted, varón, hermano, quiere servir como diácono, usted diga: amén, estoy preparado. Porque un cristiano siempre tiene que estar preparado. Un cristiano debe estar preparado, hermano. Y si usted no está preparado, en vano está en este lugar. Pero también bienvenido, porque Dios puede cambiarlo en esta noche. Dios puede ser lo que puede transformar su corazón. Muchas veces, escúcheme bien lo que le voy a decir. Muchas veces somos a veces buenos para señalar a las personas, pero no podemos demostrar lo que somos. Hoy seamos menos palabras y más hechos para la honra y la gloria del Señor. Lo que Dios quería ver al pueblo de Israel era la obediencia. Él dijo: ya basta de sacrificio, ya basta de holocausto, lo que yo quiero ver en ustedes es obediencia. Eso es lo que el Señor quiere hoy en día, que nosotros le obedezcamos a Dios. Ya voy a terminar, hermano. De todo lo que hemos leído y todo lo que hemos hablado, el Señor quiere hacer cumplir su propósito en mí, en nosotros. Salmo capítulo 138 y verso 8. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 138 y verso 8? ¿Alguna hermana? Porque solo he escuchado hermanos acá. ¿Alguien lo tiene ahí? Amén, no tenga miedo. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando el Señor dijo: voy a hacer al hombre, lo hizo con un propósito. De que el hombre lo adorare, de que el hombre lo sirviera. Y si Él nos hizo a nosotros, nos hizo con un propósito. Y es de que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Nadie dijo amén, hermano. Amén. Aleluya. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Cuando dije: el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Usted y yo no estamos aquí en vano, sino el Señor sabe a dónde nos lleva. Pero lo que tenemos que hacer es obedecer a su palabra. Lo que tenemos que hacer es poner atención a su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en un Dios que no responde, sino nosotros creemos en un Dios que tiene misericordia, en un Dios que cumplirá su propósito en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para finalizar, vamos al libro de Josué. En el capítulo 21 y verso 44. Y juntos vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Cuando usted lo tenga, diga amén. Josué capítulo 21, verso 44. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres,
y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Qué dice la palabra? Todo se cumplió. Todo se cumplió. Gloria a Dios. Si lo que el Señor hoy ha hablado a nuestra vida, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando nosotros empecemos a obedecer al Dios verdadero. Si usted y yo empezamos a marcar la diferencia, no hay promesa que el Señor no nos haya dicho que no ha de cumplir. El Señor cumplirá la promesa. Y usted diga, las promesas del Señor mías son. Si de aquí hacia atrás no hemos estado haciendo lo correcto delante de Dios, hoy es cuando que nos levantemos y hagamos cumplir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea diferente. ¿Para qué? Para que el amigo vea el cambio que hay en su vida. ¿Para qué? Para que el hermano, quizás lo que lo ha visto a usted diferente en este lugar, lo va a ver más diferente cuando usted empiece a andar en los caminos del Señor. Póngase de pie en esta noche.